Gracias. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por estar aquí. Al igual que el resto del equipo, me pone súper contento verles. Nos entusiasma mucho haber reunido a tantos docentes, con tantas ganas de aprender, con tantas ganas de charlar. Y la charla que recién vieron de Juan viene bien porque muchos de los temas que él presentó, yo ahora los voy a retomar. Vamos a continuar en esa beta de pensar en hoy. O sea, se siente miedo hacia el mañana, pero vamos a tratar de pensar en ahora, qué nos está pasando, repasando algunas otras épocas en las que también se sintió miedo por la automatización, a nosotros como seres humanos, y terminar con una nota optimista de que todavía tenemos muchas cosas como seres humanos que quizás van a ser más valiosas que nunca en una era de inteligencia artificial ubicua, ¿no? Que va a estar en todos lados. Un poco acerca de mí, ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy hablando de esto? Yo en realidad soy un laburante. Yo trabajo en un nicho muy particular que tiene que ver con tecnología para el estudio de ciudades, para estudiar ciudades, sus dinámicas, tratar de descubrir mejores políticas públicas, hacer algunos experimentos. Y en este trabajo siempre he estado muy metido con la tecnología. Tecnología, de, por ejemplo, de imágenes de satélite, tecnología de análisis estadístico, de Big Data, para aprovechar y, como está pasando ahora, que hay datos nuevos, tecnologías nuevas, aplicar todo esto para tratar de encontrar nuevas pistas para resolver problemas eternos, ¿no? La vida en las ciudades, cómo llevar servicios, cómo mejorar la salud, cómo mejorar la educación, aprovechando las nuevas tecnologías. Y esto de aprovechar las nuevas tecnologías es algo un poco eterno. Los seres humanos como especie somos la única en el planeta Tierra, la única forma de vida conocida que automatiza. Todo el tiempo nos estamos reemplazando a nosotros mismos. Empezamos descubriendo ciertas herramientas, ¿no?, que multiplicaban nuestra fuerza. Rápidamente, como especie, aprendimos el valor de las piedras, las ramas, los palos. Después pudimos fundir metal, crear dispositivos de todo tipo. Y en el siglo XX, la revolución es la digital, la computadora. Empezamos a automatizar a gran escala. Y ahí ya empezamos a pensar en qué tal si un día hiciéramos un cerebro digital, ¿no? Algo que, una conciencia que nos reemplace. Y en los últimos años hemos tenido varios sustitos que tienen que ver con la automatización digital, con temas como, por ejemplo, bueno, la Internet fue un tema. Ahora todo está en Internet, el que no está en Internet se quedó afuera, los alumnos se bajan los trabajos prácticos de Internet, copian y pegan y los resuelven así. Luego pasamos hace una década o dos de la era del Big Data, que decían, estamos creando muchos datos y con esos datos nos pueden traquear y saber qué queremos y vendernos publicidad, que todo era cierto encima, ¿no? Pero bueno, causaba mucha ansiedad. Y las empresas están juntando gigantescos volúmenes de datos. Y hoy la nueva palabra obviamente es inteligencia artificial, que es todo como un caminito. Con todos esos datos crearon unos nuevos modelos estadísticos que hablan como un ser humano, que hablan de cualquier tema, que son expertos. Bueno, obviamente en este contexto la educación no se queda fuera, y lo que yo llamaría en sentido amplio la alfabetización, ¿no? El concepto de qué formación debe tener un ser humano, idealmente lo más joven posible, para poder funcionar en sociedad. ¿Qué habilidades no innatas hay que enseñarle para que funcione bien en sociedad? Típicamente la lectoescritura, ¿sí? La alfabetización tradicionalmente se entendió como que la persona sepa leer y escribir. Y el proyecto de alfabetizar a todo el planeta Tierra no está terminado. Hoy en día, en muchos países, quizás incluso en el nuestro, quedan ciertas regiones, ciertos lugares, ciertas comunidades que todavía no están alfabetizados. Y en el medio de ese gran proyecto sin terminar nos caen, ¿no?, nuevas necesidades. Por ejemplo, lo digital. La propia UNESCO, ¿no?, cuando celebra cada día, Naciones Unidas celebra cada día el Día Mundial de la Alfabetización, ya hablan de alfabetización digital. Entonces, como que se va poniendo en la bandeja de lo que los docentes tienen que resolver con sus pequeños educandos, es, bueno, no solo que tengan comprensión, lectoescritura, comprensión de texto, que ya empiecen a tener también habilidades digitales, que sepan interactuar con sistemas digitales, que sepan buscar en Internet, que sepan entender cuando algo es cierto o no es cierto, que tengan pensamiento crítico y todo siento que se va apilando sobre un plato de balanza que se inclina, suben las responsabilidades de cómo vamos a hacer para que en el día del mañana los jóvenes se inserten en el mercado laboral, por ejemplo, y puedan trabajar. Está claro que hoy en día no hay ninguna profesión que no esté atravesada por lo digital, seguro. Obviamente la docencia lo está, pero bueno, incluso gente que trabaja extrayendo metales en una mina debe seguramente tener que interactuar con algunos sistemas digitales.
Los que conducen automóviles habrán visto que van con una aplicación que les consigue pasajeros y les da órdenes sobre dónde ir, tal, bueno, ok. Entonces, bien, todos tenemos que estar digitalizados. La ansiedad que hay últimamente es, ok, yo me preparo para ser empleable, pero para en el futuro, ¿cuáles son las ocupaciones que nos van a quedar los seres humanos? ¿No? Porque avanza esta frontera de cosas que las máquinas pueden hacer. En un momento las máquinas se volvieron muy buenas haciendo tejidos. Dejaron sin trabajo a la gente que trabajaba en telares. Las máquinas se volvieron muy buenas ensamblando autos. Dejaron fuera de trabajo a muchísimos obreros, ¿no?, de la industria metalmecánica. Y ahora las máquinas están empezando a hacer cosas inquietantes como apoyo psicológico. Vieron que hay gente que usa el sistema de inteligencia artificial para hablarle cuando se siente mal y hasta prefiere hacer eso que ir a buscar a un ser humano. Entonces, pobres los psicólogos que dicen, ahora lo único que faltaba. Pero hay una sensación de que nadie está a salvo. Eso es lo que creo que es la gran ansiedad de estos días. Que nos estamos sintiendo como se deben haber sentido nuestros antepasados. Por ejemplo, en el siglo XIX, alguien tenía que ir a un lugar rápido y podía llamar a un taxista. El taxi se inventó antes que se inventara el motor de combustión interna, así que los primeros taxistas iban con su caballito y un lindo carruaje. Entonces las señoras se subían y viajaban tranquilas. La automatización, que como veníamos diciendo es algo muy humano, hizo que en el siglo XX el componente biológico más débil, que era el caballo, fuera reemplazado por un automóvil. Seguíamos teniendo el conductor, que se tuvo que ayornar, ¿verdad? O se fueron del mercado los que manejaban caballos para hacer taxi, o tuvieron que reentrenarse. En todo caso, el cliente no se preocupaba, se sigue subiendo un vehículo que lo va a llevar. Y en el siglo XXI creo que nadie tiene dudas de que el último componente biológico, que es ahora el más débil, también va a ser reemplazado, ¿no? Como vieron en el video de Juan, estaba la abuela, a la cual el nieto la sube a auto Tesla, que tiene un modo de conducción autónoma, y la señora tenía una angustia enorme porque tenía ganas de tomar el volante porque el vehículo decidía por dónde tiene que ir. Entonces, por el momento, no hay demasiados obstáculos tecnológicos para poder tener esto, lo que hay son obstáculos legales, por supuesto. Todavía no está claro de cuánto debería salir el seguro de un auto que se mueve solo, o en caso de que un auto autónomo atropelle a alguien, ¿es culpa de quién? ¿Del pasajero que le pidió por dónde ir? ¿De la empresa que fabrica el auto? ¿O de, no sé, los que diseñaron el camino? Todo eso es lo que mantiene un poco trabado este escenario que va a llevar. Pero bueno, dentro de todo, podríamos decir, sí, pero los taxistas se lo veían venir, ¿no? Automatizar autos dentro de todo es más fácil, pero hay otras profesiones que están más a salvo. Y acá quiero recordar, en una nota un poco pesimista, que hay ciertas profesiones que se consideraban absolutamente a prueba, inoxidables, como gran campeón mundial de ajedrez, se consideraban, digamos, inasaltables por una inteligencia artificial. Se creía realmente, hasta bien entrados los años 80 o 90, que el ajedrez, que matemáticamente se puede demostrar que tiene una complejidad monstruosa, hay más jugadas posibles que átomos en el universo, ¿cómo una máquina va a poder enfrentarse a un gran maestro? No hay manera. Y tuvimos a un gran maestro, la humanidad produjo a un campeón de ajedrez, Garry Kasparov, de Rusia, que era temible y era como una especie de máquina humana. Aterrorizaba a sus rivales, tenía un carácter muy difícil, era el mejor ajedrecista del mundo. Y como golpe de efecto, una empresa de tecnología, hace ya casi 30 años, IBM, desafía a Kasparov a jugar un match contra su campeón digital, una computadora que juega ajedrez. Kasparov juega una serie de partidos, en el primer match creo que terminó en tablas, hay una nueva competencia al año siguiente y ahí famosamente Kasparov pierde ante la computadora. Y fue, de nuevo, que acá tenemos mucha gente joven, pero algunos recordamos que en esa época se sintió raro, como que el gran campeón humano había perdido ante una computadora, ¿qué nos queda al resto? Y acá quiero resaltar, hace casi 30 años teníamos ya como este julepe, este miedo de que vienen por nosotros y que la automatización o las computadoras están empezando a hacer cosas que no deberían, que se apuraron. Y yendo más atrás, 130 años en el pasado, hay una historia del folclore de los Estados Unidos que se llama La balada de John Henry, que es una historia súper triste de un tipo que perdió contra la máquina, otro más. Según la leyenda, John Henry era un trabajador del ferrocarril y su especialidad era clavar remaches, ¿no? Los rieles se clavaban al suelo con unos gruesísimos remaches de acero que no cualquiera podía clavar al piso y John Henry era gigantesco y con su gran mazo, ¡boom! Nadie como él
para remachar. Avanzaba, era el trabajador que trabajaba más duro, más fuerte y mejor. Y los dueños de la compañía aparecieron con un aparato a vapor que remachaba automáticamente, la remachadora, que generó, obviamente, entre todos los empleados del ferrocarril, una gran desconfianza y antagonismo. Esto me viene a sacar el trabajo. Y según la leyenda, John Henry dijo: oh Dios, moriría con el martillo en la mano antes que dejar que una máquina me gane. Entonces, obviamente, que se arma concurso. Y dice la historia que, bueno, se hizo un tramo, 2 tramos paralelos de riel, no sé de cuánto, de 100 metros, 200 metros, la máquina de un lado, John Henry del otro, con su ayudante que le ponía los clavos, y a trabajar. Entonces la máquina avanzó, John Henry avanzó, y para hacerla corta, porque la balada cuenta con lujo de detalles, cómo John Henry sudaba y se mareaba y estaba a punto de desmayarse, le gana la máquina. Le gana, llega primero a la meta, pone el último remache, la gente torea y John Henry cae muerto. Fue lo último que hizo como campeón de la humanidad, y entonces ganó la máquina, porque la máquina estaba bárbara y la podían usar al día siguiente y no hay más John Henry. Entonces, estas historias tan hermosas que inventamos nosotros mismos, los seres humanos, nos hacen ver que siempre estamos perdiendo contra la máquina. Es lo que si lo hacemos, nos lo autoinfligimos. Siempre estamos perdiendo contra la máquina, o si llegamos a ganar, no sobrevivimos, ¿no? Nos dejamos el pellejo en el camino. Se siente un poco opresivo todo esto. Estamos de acuerdo. Y una última cosita que querría mencionar acerca del muy fascinante contexto que hay de cómo llegamos aquí, de las historias que nos hemos inventado, es la obra de teatro que fue la primera que impuso el término robot. Robot, que es una palabra que está buenísima, que nos gusta a todos, que a los niños les gusta, lo de los robots, es una palabra que viene del checo, una de las pocas palabras del lenguaje checo que ahora están en el léxico universal. Viene de robota, que significa trabajo forzado o trabajo esclavo. Entonces, es una obra de teatro de la década del 20, si no recuerdo mal, que propone que hay un gran inventor, el señor Rossum, que inventa una serie de criaturas o androides que son muy dóciles, trabajan muy duro y se los puede poner a encargarse de todas las cosas de todo lo que tenía que ver con trabajos simples, digamos. Entonces, obviamente, su fábrica es un éxito y empiezan a aparecer robots en todos lados. Y la promesa optimista es que nadie más, ningún humano más va a ser ni pobre ni va a tener que trabajar, porque los robots se van a encargar de todo. No va a haber más pobreza, no va a haber más injusticia, todo ser humano tendrá infinita riqueza, porque los robots se encargan. E incluso hay un pasaje en la obra de teatro original que habla de Argentina. Dice el empresario: ya estoy mandando 7.000 autómatas a trabajar a las pampas en la cosecha. O sea, se metía con nosotros. Pero el tema es que no funcionó. No funcionó porque en la historia de los robots dicen obviamente: ¿por qué nosotros tenemos que hacer todo? Y ustedes se dedican a la poesía y al arte y a no sé qué, de generación, y matan a todos los seres humanos. Se arma un lío terrible, matan a todos, y queda como una advertencia: no intenten automatizar porque miren lo que pasa. Entonces seguimos medio de capa caída como... ¡ah! Y por si fuera poco, hoy, en el 2025... Yo sé que todos conocemos estas historias de robots, y vimos Terminator, y conocemos algunos de la historia del robot, y la película esa de Ex Machina, la que se recomendó recién, muy buena peli, todas con finales siniestros que son como fábulas de tengan cuidado cuando automatizan. Pero yo estoy de acuerdo en que hoy algo es distinto, no es el mismo miedo de siempre, no es el miedo de John Henry, que una remachadora mecánica lo reemplaza. No es el miedo del taxista, que ahora hay autos autónomos que lo van a reemplazar, porque esos trabajos dentro de todo, que son muy manuales, que requieren fuerza, siempre estuvieron ahí como la fruta que cuelga más bajo para automatizar. Porque en el fondo nosotros no queremos cansarnos y transpirar. No está tan mal, llegado el caso, que se automatice eso. Pero lo que es distinto ahora es que esta automatización se está metiendo con lo nuestro. Lo nuestro quiere decir lo del humano, con hacer música, hacer poesías, redactar sobre un tema, escribir cartas de amor, escribir la carta de renuncia. Eso ninguna máquina lo hacía. Hacer dibujos, hacer películas. ¿Cómo que está haciendo eso una máquina? Yo quería que limpie el piso, no que haga poesía. Yo me quiero encargar de la poesía. En versiones anteriores de esta charla, que ya pasaron de moda, no las uso más, pero me acuerdo que yo estaba hablando de este tema en un Spark de hace 3 años, y puse varias slides que son estas, que ahora está como en un museo de curiosidades históricas, porque le quería contar a la gente: no, les juro que ahora estos modelos digitales podés hacer imágenes. Entonces yo ilustraba mi charla
Es una cosa que se hizo mucho en esa época. Yo hablaba de estos temas y decía, ajá, y todas las imágenes que les mostré se hicieron con una IA, y era como un golpe de ejemplo. Entonces, por ejemplo, cuando hablaba de la información, tenía estos dibujitos acá, que los había generado con IA. Cuando hablaba de los humanos automatizábamos y los centros de cómputo, usaba estos dibujos. Son todos sintéticos. Y lo mismo cuando hablaba de qué es especial el humano y su cerebro, bla. Y en un momento decía, pero aunque no lo puedan creer, todas esas imágenes las hice con DALL-E. Y hoy ya ni hago eso porque todo el mundo sabe que con la computadora haces dibujos. Ya está gastado, ya nos tiene agobiados todo eso. Pero bueno, hacen dibujos las computadoras, hacen música. ¿Sí? Hay sitios web que te crean una composición musical gratis, instantáneamente, y uno le dice quiero que sea tenebrosa o que sea alegre, que sirva para acompañar un video de marketing sobre sábanas, y hace una banda de sonido para tus sábanas. Y eso lleva a esta sensación de que ahora la máquina viene por todos, y que nos está exprimiendo a todos, y que está exprimiendo a los artistas, y que está exprimiendo a los músicos, y que está exprimiendo a los poetas, y por supuesto que está exprimiendo a los docentes, ¿no? Y acá tenemos que hablar del elefante en la habitación, de todo docente. Yo también soy docente universitario, y no sé si fue casualidad o ya me la voy a venir, y entré como en un impasse. Dejé de dar clases justo cuando se estaba súper popularizando el ChatGPT. Yo me acuerdo que la última clase que di como docente universitario fue decirle a mis alumnos, prueben esta cosa, el ChatGPT. Yo daba una clase de programación, porque sabe programar. Entonces no se estresen si un programa no sale, escríbanlo y el ChatGPT. Di ese consejo y no volví más a las aulas. No sé qué pasó, ustedes me dirán. De hecho, me gustaría hacer una encuesta rápida. Me gustaría que levante la mano quienes saben o sospechan que sus educandos usan ChatGPT para resolver las tareas que les dan. No es tan masivo todavía, ¿eh? Quizás los que no saben ni sospechan se enterarían si preguntaran. Y otra pregunta, ¿quiénes han usado ChatGPT, ustedes mismos o ustedes mismas, para ayudarlos a preparar clases o a hacer ejercicios? Muy bien, yo vi un... No, anímense, no. Querían ver que... Sí. Ok. Está entre nosotros, no hay con qué darle, ¿no? Es un genio que salió de la botella, no lo vamos a volver a meter adentro. Es como una especie, el ChatGPT, como avatar, como símbolo de las inteligencias artificiales, como una cosa brumosa que está en el aula pero no está en el aula, flota entre nosotros, ¿no? Porque uno le dice a nuestros chicos y chicas, les habla de un tema, les pide que preparen una monografía o que investiguen, que busquen online, y está el dicho este que en el fondo los chicos pueden ir a escribir, quiero hacer la tarea de tal cosa, y escupen la tarea hecha. Yo tengo una hija de 10 años que está en esa edad en la que habla mal de sus propias amigas, porque hay como muchas pequeñas fricciones en el grado, entre amigas. Y me dice, Valentina usa AI todo el tiempo, papá, y a veces la señora no se da cuenta, y yo sé que uso AI, y está ofendidísimo. ¿Qué conversación de ciencia ficción que estoy teniendo con mi hija? Y le digo el consejo de siempre, bueno, pero vos no te preocupes por eso, no te ofendas por lo que hacen los demás. Lo mismo que le diría si me dijera cualquier otra transgresión que hace Valentina. Pero la transgresión es que usa AI para hacer la tarea. Y yo le digo, ¿y vos usás AI para hacer la tarea? No, porque inventa, me dice. Y yo no sé si me lo dice para que diga, bien, mi hija, claro, hija mía, o si está de acuerdo en eso, pero bueno, por ejemplo, mi hija ahora está enganchada con un género llamado K-pop. ¿Ustedes conocen K-pop? ¿Qué pasó? Bueno, ¿le gustan artistas coreanas? Está bien, es interesante. Y me dice que usa la AI para componer canciones de K-pop, como si fueran de ella. La usa de compositora. Pero todo esto es notable. Hace 5 o 6 años, esta conversación que tenemos, que todos asentimos, claro, no hubiera tenido sentido. Hubiera sido ininteligible, pero ya está con nosotros. Ahora, ¿qué se puede hacer en el aula para atajar esta situación que no va a volver atrás? No sé, no sé. Yo me fui, lo siento por ustedes, yo me retiré. Yo voy a volver al sacerdocio cuando ya haya un manual. No sé qué se hace, es horrible, porque antes trabajen en casa, y ahora que trabaja la máquina.
hay mucha gente que tiene opiniones al respecto y hoy mismo va a haber charlas que van a hablar justamente del tema de aula y modelos de lenguaje, así que no se los pierdan. Yo también voy a ir para tomar nota. Sin embargo, igual quiero que hablemos de qué podemos hacer. No necesariamente en el aula, no me siento para nada capaz de explicarle a ustedes qué tienen que hacer en el aula, que saben más que yo. En todo caso, si después charlamos, cuéntenme sus teorías. Lo estoy juntando, me interesa. Pero de lo que sí me atrevo a hablar es más a nivel general, como humanos, como seres humanos. Somos todos del mismo team humano. ¿Qué podemos hacer ante esta nueva realidad y este avance de la automatización sobre las cosas que eran para nosotros? Era para nosotros educar a los chicos, era para nosotros hacer dibujos, era para nosotros hacer poesía. Y ahora no, aprieta un botón, nadie quiere pagar más por nada de eso. Pobres los jóvenes que hoy están estudiando literatura, periodismo, porque está complicado. No, aprieto un botón y hago 10 notas, no te pago. Bueno, ¿qué podemos hacer? Volvernos centauros. Esta es la solución. Créanme, no estoy loco. No sé si escucharon que Juan lo mencionó. Los centauros, dijo. ¿Lo escucharon decir eso? Lo de los centauros no es tanto un invento, es un término que se está usando, que obviamente no refiere literalmente a llamar criaturas mitológicas para que luchen la batalla por nosotros, que no estaría mal, sino que viene justamente de nuestro ya mencionado amigo Garry Kasparov, el campeón humano que fue derrotado por la máquina y nos hizo ya sentir miedito hace como 30 años. Kasparov, obviamente una persona brillante, inteligentísimo, un intelecto de temer, después de perder contra la computadora y salir en los diarios de todo el mundo agarrándose la cabeza como, perdió Kasparov, perdió, se acabó todo. El tipo reflexionó y dijo, ¿qué pasó acá? Una computadora me ganó, un programa de computadora me ganó. Esto es algo, debe haber pensado algo parecido. Hace 4 o 5 años, si me lo decían, me iba a parecer ridículo y hoy es verdad. Y todo el mundo lo acepta, sí, perdiste con la computadora. Entonces él inmediatamente se intrigó para decir lo siguiente, ok, hoy en día ya quedó claro, programa de computadora derrota a un ser humano. ¿Okay? Pero ¿qué pasa si hacemos un equipo de programa de computadora con ser humano, trabajando en tándem, y viendo cuáles son las fortalezas y debilidades de cada componente? Porque la computadora es implacable en su capacidad de calcular jugadas a futuro, ¿no? Puede hacer como simulaciones y mover en su mente digital las piezas, 1, 2, 3, 4, 5, 1000 jugadas hacia el futuro, comparar todas las buenas. Pero lo que hace muy bien el ser humano, que no quiere hacer todo eso ni de casualidad, o ni puede, pero aparte que fiaca estar calculando 1000 jugadas, tiene la intuición, que es difícil de definir qué es intuición, pero es la capacidad comprobable de forma muy rápida encontrar el camino correcto en un contexto complejo. Y eso de verdad lo hacen los ajedrecistas humanos. Tienen una idea de esto va por el lado del caballo, van a atacar por ahí, no miran cada ficha una por una como haría una computadora. Entonces creó un concurso, un torneo de ajedrez, donde podían participar equipos o mejor dicho, podían participar jugadores humanos solitos, podían participar programas de computadora, o podían participar lo que llamaron centauros. El centauro era un competidor mitad computadora, mitad humano. Por eso le puso el nombre, ¿no? Como el centauro, la criatura mitológica, es mitad caballo, mitad persona. Un jugador de ajedrez de este formato, centauro, es mitad programa de computadora, mitad persona. Y lo que se descubrió, y no solo hace años, a fines de los 90, sino sigue pasando hoy, que los equipos que combinan ser humano y computadora tienden a ganarle a la computadora. ¿Sí? Hay una sinergia, hay algo que emergente que es más que la suma de las partes. Los seres humanos seguimos teniendo algo, claramente no es la fuerza bruta, pero seguimos teniendo algo que si se agrega a una actividad le da valor, incluso frente a la todopoderosa computadora. O sea, seguimos siendo útiles, fantástico. El tema es que hay que empezar a pensar, ¿somos útiles cómo? ¿Somos útiles para qué? Esto quizás siempre fue una pregunta, pero ahora tenemos que empezar a pensar qué es lo que nos hace útiles en un mundo donde casi todo trabajo intelectual se puede hacer barato, rápido y automatizado. Entonces, vamos a ver ese futuro al que vamos. Suele hacer futurología, que es una ciencia o un arte muy peligrosa, ¿no? Siempre que uno hace predicciones se puede equivocar muchísimo, así que hay que tener cuidado.
pero qué gracia tendría hablar del futuro y no decir absolutamente nada de cómo podría venir. Así que voy a hacer unas predicciones que voy a tratar de que sean plausibles, posibles. No me voy a jugar mucho, pero le voy a decir cosas que creo sinceramente. Ok, entonces, ahí vamos. En el futuro, todos nosotros, ¿no? La humanidad, los que estamos en esta sala, vamos a estar aprendiendo de nuevo toda la vida. Esto de volver a la escuela. Porque fíjense qué curioso que es, eso me tocó a mí, que el formato tradicional en el proyecto de educar a nuestros jóvenes es que hagan la primaria, hagan la secundaria, hasta ahí es obligatorio y un derecho, y luego a la universidad, en principio, si les interesa especializarse, pero claramente a fines del siglo XX se volvió bastante obligatorio hacer una carrera terciaria para poder insertarse laboralmente, entonces la universidad para muchas profesiones se volvió indispensable, y ahí termina. Pero esta idea es que a los 25 años hemos recibido toda la educación formal necesaria para el resto de nuestras vidas. Que es una idea que hoy decimos, qué loco, porque van a pasar décadas y décadas y décadas, y lo mismo que aprendiste, en mi caso que me recibí en el 2006, te va a servir para siempre. Bueno, hoy creo que sabemos que no. Está claro que ese modelo ya no sirve más. Está en crisis en todos lados. La currícula que se le da a los niños de primaria no alcanza, a los niños de secundaria no alcanza, a los de universidad, ok, todo roto. Pero lo que sí está claro es que quizás lo que vamos a hacer es ir encontrando una modalidad no tan monolítica, ¿no? Que tiene la carrera de grado, dura 4 años. Cuando se acaba, puedes hacer maestría, si no, ya está, te vas a tu casa. Va a ser más de, quizás, más transdisciplinario, se van a empezar a romper un poco las viejas carreras. Va a haber muchísima resistencia, ¿no? Imagínense decirle al colegio de abogados o a los actuarios, rompe tu carrera en módulos chiquitos. No, pero de algún lado el dique se va a romper. Y creo que la idea de la educación va a ser un proyecto vital, un proyecto de toda la vida. Vamos a tener formatos para educarnos a los 4 años, a los 40 y a los 100. ¿Sí? Me parece. Sobre todo porque no va a ser más esa idea de que el día que me recibí, me saco la foto, me tiran huevos y nunca más vuelvo a ese antro. Ya está, me libré, ya tengo el título. Eso no va a funcionar más, vamos a tener que reeducarnos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque los bichos, los robots, cambian todo el tiempo y van a estar inevitablemente avanzando un poco sobre nuestro fuerte. Que es tipo, no, mi fuerte es la creatividad, la intuición, el trabajo en equipo, y van a empezar a venirnos encima. Entonces vamos a tener que formarnos un poco más en lo que anda bien y justamente movernos a nuevas ocupaciones. Creo que esto no es una idea muy revolucionaria tampoco, pero ya la idea de que uno decía, bueno, yo soy psicóloga, porque estudié eso. Yo soy contador, porque estudié eso. Yo en su momento fui licenciado en Ciencias de la Computación, porque estudié eso. Pero después me pasé a planificador urbano, nada que ver. Ya empecé a notar yo mismo que me tenía que ir moviendo porque dejaba de tener gracia o dejaba de ser como a mí me gustaba o lo que fuere, mi ocupación. Entonces, esta educación de toda la vida, que ya no viene en segmentos claritos que se acaban cuando uno es muy joven, sino que para bien o para mal van a durar cuando ya estemos más cansados y más viejos, va a servir sobre todo a nivel de economía para movernos a ocupaciones nuevas, que son las que se van a crear porque las nuevas tecnologías van a hacer que tengan sentido. ¿Sí? Por ejemplo, monitor de taxis autónomos es un trabajo que ya existe, por cierto, pero no existía hace unos años porque los autos no eran autónomos, no tenían sentido. Hace unos años sí lo que había era conductor de carro con caballos. Ese trabajo ya casi no existe, ¿no? Pero ahora apareció el de monitor de taxi autónomo. Y así otros que no podemos imaginarnos. En esta semblanza sobre la vida del futuro, que es muy cómica, tiene más de 100 años, el ilustrador se imaginaba que las peluquerías iban a tener máquinas automatizadas y el nuevo trabajo no iba a ser peluquero, sino técnico, ¿no? El técnico del autómata que le corta el pelo a la gente. Pero algo de eso hay. Ok, número 1, educación toda la vida. Número 2, vamos a tener que empezar a movernos a nuevas ocupaciones. Ya va a dejar, para las próximas generaciones creo que ya no va a estar esa idea de yo soy esto toda la vida, ¿no? Yo soy psicólogo toda la vida, o yo soy docente de primaria toda la vida, no sé. Y número 3, corolario, el foco probablemente va a estar en las habilidades blandas. ¿Escucharon hablar del término habilidades blandas? ¿Conocen? ¿Bien? ¿Algunos sí? Okay. Hay una idea de que es muy simplista, pero que las habilidades en las que podemos entrenarnos se dividen entre duras y blandas. Donde duras son las que van más para el lado de exactas, ciencias e ingeniería. Habilidades duras son saber hacer ecuaciones diferenciales, saber resolver un balance de empresa, ¿no? Saber calcular
la distribución de peso ideal para un puente. Esas son habilidades duras. Y las habilidades blandas son tener empatía, saber hablar con la gente cuando está muy enojada y calmarla, saber hacer que dos personas que se llevan mal encuentren un punto en común para trabajar en equipo. ¿Sí? Tienen que ver más con la dirección de personas, con la resolución de conflictos. E históricamente las habilidades duras en general se pagaban más. Eran más raras, más difíciles de obtener, se pagaban más. Ok. A mí me parece que vamos a tener una especie de venganza de la habilidad blanda. Porque cuando los cálculos de ingeniería, las ecuaciones diferenciales, ¿no? Los balances de empresas se pueden hacer apretando un botón, lo que va a seguir siendo un tema vacante es quién se encarga de, primero, pensar qué queremos, a dónde hay que ir, con quién, ¿sí? En qué plazos, la dirección de proyectos, eso es muy humano. Dirección de proyectos en general, obviamente el trabajo en equipo y obviamente cuestiones de empatía de cómo lograr buena comunicación entre humanos, o mejor dicho, entre humanos y sistemas digitales, ¿no? Yo creo que por ahí va la cosa. Y dicho esto, termina lo que tenía para contarles. Espero que el centaurismo nos permita seguir manteniendo a raya al robot. Por supuesto que venga y trabaje, pero que no se zarpe. Convivamos. Y con eso termina la charla. Muchas gracias. Fuerte aplauso para Antonio, gracias.